Buenas noches, jóvenes, ¿cómo están? Buenas Buenas noches, licenciada. licenciada. ¿Y usted? Buenas Hola, noches, licenciada. Licenciada, buenas hola, noches. buenas noches, ¿cómo les va? ¿Ya listos? Sí, licenciada. Ya, listos, gracias. Bueno, empezamos, pues. Qué gusto saludarles, espero que esta semana haya sido muy diferente a las semanas que habíamos tenido anteriormente, que hayan podido estar un poco más tranquilos en su transporte y que, primero Dios, pues las cosas vayan mejorando más. Bueno, después de este larga ausencia por las evaluaciones. Vamos a continuar, por favor, los temas. Recuérdese que estuvimos viendo las recomendaciones, ¿verdad? Las recomendaciones dentro del Tribunal de Conciliación y dentro de esas recomendaciones, según el artículo 394, por favor, ubiquémonos en el artículo 394. Y ahí nos da la pauta. Nos da la pauta para poder pasar al siguiente tema. Dice que una vez fracasada la conciliación, dentro de un plazo de 24 horas, debemos, cualquiera de las partes, trabajadores o empleadores, cualquiera de las partes podrá pronunciarse. Al decir podrá pronunciarse, quiere decir que ante el juez de trabajo titular en donde se esté llevando a cabo el conflicto colectivo, podrá solicitarle el pronunciamiento de ingresar la solicitud de declaratoria de legalidad o ilegalidad del movimiento de huelga. El movimiento de huelga. Pero recuérdese que la ley dice cualquiera de las partes y en este sentido podemos entender que sí, el primer paso lo va a dar los trabajadores que como una medida de presión van a solicitar 394. 394, Doni. Ahí estamos. Como una medida de presión, porque como ya estuvimos en el Tribunal de Conciliación y pues no se dieron las partes, sabemos que tenemos ese conflicto, que estamos pidiendo el 50% de aumento del salario. El patrono pues únicamente nos dice que nos puede dar el 10 y el tribunal pues recomendó el 20. Entonces estamos en ese conflicto que no nos ponemos de acuerdo. Entonces, como una medida de presión, los representantes de los trabajadores, el sindicato va a solicitar por medio de un memorial que que el juez acepte el procedimiento de que declare legal el movimiento de huelga. Pero no solamente se lo vamos a decir, mire, señor juez, queremos que inicie el proceso. No. Aquí está el procedimiento. En el procedimiento, en este esquema, dice solicitud de legalidad o ilegalidad del movimiento de huelga. Deben de haber transcurrido 24 horas de haber fracasado esa negociación, de haber finalizado la negociación. Entonces, vencido el plazo de 24 horas que terminó la fase conciliatoria, entonces cualquiera de las partes puede pedir o solicitar la legalidad del movimiento de huelga o bien la ilegalidad. La solicitud de legalidad del movimiento de la huelga lo van a pedir los trabajadores, porque ellos son los que necesitan que un juez competente autorice
esa medida de presión. ¿Y quién cree usted que va a pedir que ese movimiento de huelga sea declarado ilegal? La contraparte, Vic, el patrono. El patrono, licenciado. Muy bien, el patrono. Perdonen por la pregunta tan obvia, pero quisiera pues saber si estamos todos en ese tono, ¿verdad? Quienes van a pedir la legalidad del movimiento de la huelga, pues van a ser los trabajadores porque necesitan que esa medida de presión sea autorizada. Quien va a estar en contra de esa solicitud, pues va a ser el patrono, ¿verdad? Bueno, el procedimiento. Tenemos que apegarnos a un procedimiento. Aquí, pues en el artículo 394 nos da a medias el procedimiento, pero el procedimiento lo vamos a ver en este mismo párrafo porque nos dice que debemos de seguir los requisitos establecidos en el artículo 241 y 246. Bueno, ahorita estamos en el artículo 394. Dejemos un momento el artículo 394 y vámonos al 241. Aquí en el artículo 241, pero vamos a empezar desde el artículo 239, por favor, hágale el llamado. En el artículo 394, escriba 239. En el artículo 239, porque yo sé que esto lo vieron ustedes en el sexto semestre, el año pasado por estas fechas, ¿qué es la huelga? ¿Qué es el movimiento de huelga? La ley establece una definición legal. Dice que es la suspensión legal y abandono temporal del trabajo en una empresa, acordados y ejecutados, mantenidos pacíficamente por un grupo de 3 o más trabajadores, fíjese bien, por un grupo de 3 o más trabajadores. Pero aquí viene lo importante y subráyelo. Previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 241. Marvin, tu micrófono está activo. Gracias, Marvin. Previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 241. La huelga legal es la suspensión legal, el abandono temporal de trabajo en una empresa. O sea que el trabajador, siendo trabajador, deciden parar labores, pero no el trabajador lo decide por su cuenta. Recuérdese, es la suspensión legal. Y al decir legal quiere decir que un juez competente lo autoriza. Usted no puede irse a la huelga solo así. No puede. No puede abandonar su puesto de trabajo, porque recuérdese que a los 2, 3 días ya está despedido con justa causa. No, es el abandono legal. Al decir legal quiere decir que un juez competente va a conocer la solicitud de huelga y si llena los requisitos establecidos en el artículo 241, el juez podrá legalmente autorizarla, pero se tienen que pasar todos los pasos que vamos a ver ahorita. Si le llega a faltar algún paso o se saltan algún paso, en cualquier momento el patrono puede solicitar que esa huelga sea declarada ilegal y pueden despedirlos con justa causa.
Vamos a seguir leyendo. Dice que se van a cumplir los requisitos establecidos en el artículo 241, con el exclusivo propósito de mejorar o defender frente al patrono los intereses económicos que sean propios de ellos y comunes a dicho grupo. Recuérdese que el conflicto colectivo económico se plantea para buscar mejoras económicas y sociales. Y no solo para el grupo que la está planteando, es un beneficio para todos, común. Entonces dice, los tribunales comunes deben sancionar de conformidad a la ley todo acto o coacción o violencia que se ejecute en ocasión de una huelga contra personas o propiedades. La huelga ilegal es la que no llena los requisitos establecidos en el artículo, aquí dice 200, ¿qué? 38. ¿En dónde dijimos que estaban los artículos establecidos? Los requisitos, perdón, establecidos. 241. Entonces, aquí, por favor, en donde dice, establece el artículo 239 y 241. En ese último párrafo, por favor, donde dice huelga ilegal. Huelga ilegal, hágale el llamado a dos artículos, 239 y 241. En el 240 encontramos los efectos de la huelga legal. Si una huelga es declarada legal, ¿qué sucede? Se suspenden los contratos de trabajo vigentes de la empresa en que se declare por todo el tiempo que ella dure. ¿Qué comprendemos ustedes de este término? Se suspenden los contratos de trabajo vigentes de la empresa por todo el tiempo que esta dure, que dure la huelga. Hay muy poquitos ustedes. ¿Qué pasó? Dime, Walter, te escucho. La empresa quedaría congelada, Melik, se queda sin producir y me imagino que el trabajador también deja de recibir su salario o aún se le paga, Melik. Al decir, se suspenden los contratos de trabajo, significa que el patrono ya no tiene autoridad sobre los empleados. Significa que si un juez declara legal la huelga, si el patrono necesita prescindir de los servicios de algún trabajador, tiene que solicitárselo al juez. No puede despedirlo él mismo. Incluso desde el momento que está emplazada la entidad. ¿Cuándo ocurre este efecto? Cuando hablamos de que la entidad se encuentra emplazada. ¿Se recuerdan cuando empezamos a ver el Tribunal de Conciliación, cuando se planteó el conflicto colectivo? Cuando se tiene un pacto colectivo de condiciones de trabajo, Ujú. la empresa se encuentra emplazada, así es, ¿no? Así es, cuando se dicta esa primera resolución de trámite. El sindicato vino y planteó el conflicto colectivo en el juzgado. A partir de ese momento, se encuentra emplazada la entidad. Significa
que el patrono ya no puede tener disponibilidad sobre sus empleados. No puede, porque hay un conflicto colectivo. Y el juez en la primera resolución que dictó, ¿sí? Le voy a decir el fundamento legal porque ya lo vimos ahorita, el artículo 379, ahí aparece que el juez dicta la resolución y a esta resolución se le llama de prevención, porque el juez le dice a las partes que no pueden tomarse actos de represalias uno en contra del otro. Y para el juez, si se llegara a despedir a algún trabajador, esto es un acto de represalia. Si el trabajador llegara a destruir el patrimonio del actor, esto es considerado como un acto de represalia. ¿Estamos ahí claros? Quien no comprenda me dice. ¿Estamos bien? Perdone, licenciada, ¿qué artículo fue que mencionó? 379. Muchas gracias, licenciada, muy amable. Ahí está la redacción de la resolución, de la primera resolución, en donde emiten las prevenciones. Prevención, ¿qué significa? Prevenir a las partes. No pueden tomar ningún acto de represalia. Entonces, por eso mismo, finalizada o fracasada la conciliación, según el artículo 394, estamos en ese proceso, nos dice que cualquiera de las dos partes puede solicitar la legalidad o ilegalidad de un movimiento de huelga o de paro. El primer paso es redactar el memorial. El primer paso es solicitar a través de un memorial que se declare que un juez autorice la legalidad del movimiento de huelga. O sea, que los trabajadores, como una medida de presión para el patrono, pues se les autorice el irse a huelga, o sea, holgar. ¿Y qué es holgar? No trabajar. Pero no solamente van a presentar el memorial, tenemos que llenar los requisitos establecidos en el artículo 241. ¿Y qué dicen los requisitos? Por favor, 241, anótele. Requisitos de una huelga legal. Son 3 que se tienen que cumplir. Inciso A, ajustarse estrictamente a lo dispuesto en el artículo 239. En esencia, ¿qué dice el artículo 239? Huelga legal es como la definición, licenciada. Artículo 239, ¿se lo leo? No. Me interesa saber qué comprenden del artículo 239. ¿Qué perciben ustedes? Porque uno de los requisitos es ese. Cumplir lo que está establecido estrictamente, dice. Deben de ajustarse. O sea, deben de cumplir estrictamente lo establecido en el artículo 239. Que la huelga va a ser legal siempre y cuando se cumplan los requisitos que establece el artículo 2, 241. Eso dice el artículo. Ujú. Permítame, que estaba viendo yo. Perdón,
Sí. Hay algo bien importante que hay que resaltar acá. Gracias, Marvin, y gracias a la compañera. Fíjese bien, dice, es la suspensión legal y abandono temporal del trabajo. Eso ya sabemos que es huelga en una empresa. Acordados, ejecutados y mantenidos. Aquí está la palabra clave. Pacíficamente. ¿Sí? Durante todo el proceso, desde que estamos en la negociación directa con el patrono, el procedimiento tiene que ser pacífico. No tiene que haber violencia, porque si no, ya estaríamos incumpliendo y no tendríamos ese requisito esencial que dice el 241. Lo esencial de todo ese párrafo es pacíficamente. Dime, Félix. Licenciada, muy buenas noches. Hola. Estaba leyendo de conformidad con el artículo 239, específicamente donde dice un grupo de 3 o más trabajadores, previo al cumplimiento de los requisitos establecidos en el 241. Sin embargo, en el 241, literal C, dice constituir la mitad más uno del total de los trabajadores que laboran en la respectiva empresa. ¿Cuál tomaríamos como artículo rector? ¿3 más 1 o la mitad más 1? Ninguno de los Gracias. dos. De nada, Félix. Gracias por la pregunta. Ninguno de los dos, porque el análisis no va en ese sentido. Dice un grupo de 3 o más trabajadores. ¿Quién es, según el artículo 374, según el artículo 374, 77, perdón, 77, nos dice y nos define quiénes tendrían esa potestad o personalidad jurídica para poder actuar y estar dentro de todos estos procesos. ¿Quiénes tendrían esa legitimidad para poder solicitar que sea declarada legal la huelga? Un grupo coaligado, recuérdese que pueden formarse con 3, como mínimo 3 trabajadores, un comité ad hoc. Ahora, si hablamos de más trabajadores, porque aquí dice un grupo de 3 o está hablando de otro grupo o más trabajadores. ¿De quién está hablando también? ¿Cuál es la otra representación legal que existe? Los sindicatos. Está hablando en esa línea de estas dos figuras que legalmente pueden actuar dentro de estos procesos legales en el movimiento de huelga. No sé si quedó claro ahí, Félix, para ti y todos los compañeros. Sí, completamente claro, gracias. Entonces ahí dice, mantenidos pacíficamente por un grupo de 3, se refiere al comité ad hoc o grupos coaligados o diagonal más trabajadores. Quiere decir, entiéndase, sindicatos. Y en cualquiera de los dos representación legales se tienen que cumplir estos requisitos. El inciso A, cumplir con el artículo 239. El 239, entonces, ¿ya descubriste tú, Félix? Otro requisito del 239 que nos señala, la forma de cómo estar representados legalmente los trabajadores, o a través de un grupo coaligado o a través de un sindicato. Además, tienen que haber mantenido pacíficamente el proceso hasta ese momento. Y luego dice, inciso B, estoy en el 241, inciso B, agotar los procedimientos de conciliación.
Recuérdese que el artículo, ¿qué nos dice al finalizar acá las recomendaciones? El artículo 394. Dictan sus recomendaciones el tribunal. El tribunal dictó sus recomendaciones. Aquí, si quiere, usted ponga el artículo 394. Una vez dictadas las recomendaciones y ninguna es aceptada, y la que se decide es ingresar la legalidad, solicitar que se declare legal la huelga, es porque hemos agotado el Tribunal de Conciliación. Entonces tenemos por cumplida el inciso B. Se debe agotar todos los procedimientos del Tribunal de Conciliación. Y el último es que nos da el Tribunal de Conciliación las recomendaciones. ¿Sí? C. Inciso C. Constituir la mitad más uno del total de trabajadores que laboran en la respectiva empresa o centro de producción a que está iniciada su relación laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando, por eso les dan un plazo de 24 horas. Miren, señores, el del Tribunal de Conciliación fracasó. No pudimos llegar a ningún acuerdo. Vamos a convocar a una asamblea extraordinaria para que todos los trabajadores afiliados votemos. ¿Están de acuerdo que como medida de presión le solicitemos al juez que declare la huelga legal? Sí, sí, estamos de acuerdo. Ah, bueno, pero vamos a votar, porque el juez necesita no solamente que se lo mencionen en el memorial, necesita ver que efectivamente la mitad más uno de los trabajadores que laboran en esa respectiva empresa votaron, sí están de acuerdo. Este es el recuento. Miren el paso, miren, tienen que redactar la solicitud para que la huelga sea declarada legal. Pero, ¿qué le vamos a adjuntar a esa solicitud? La constancia, la certificación de esa asamblea, de esa acta donde se celebró la asamblea extraordinaria y ahí votaron los trabajadores. Ahí los trabajadores sí estuvieron de acuerdo, la mitad más uno, a irse a huelga. ¿Y saben por qué la ley le dice al juez que debe de tener bien claros todos estos escenarios antes de autorizar la huelga? Porque si autoriza la huelga, los trabajadores no van a laborar. La producción no se va a dar. Y puede ser que en la empresa hayan solamente 50 trabajadores sindicalizados y 50 trabajadores que no están sindicalizados. Pero los efectos de la baja producción sí van a afectar económicamente a todos, a la empresa, ¿sí? Entonces, antes de que el juez pueda decirles que sí autoriza esa huelga legal, al juez hay que convencerlo de que la mitad más uno de esos trabajadores sindicalizados sí quiere irse a la huelga, sí quiere participar en el movimiento de la huelga, ¿sí? Porque también se corre el riesgo
Este es el primer paso, declarar la huelga legal. El segundo paso es declarar esa huelga justa. Eso es otro procedimiento. En la huelga legal, el juez autoriza y da legalidad a que se ha seguido pacíficamente todo el desarrollo del proceso y que como medida de presión los trabajadores están pidiendo que se declare la huelga. O sea, no trabajar por ciertas horas como una medida de presión al patrón. Pero ¿por qué necesitamos que la huelga sea declarada justa? Porque necesitamos que también el juez en otro procedimiento conozca y declare que esa huelga es declarada justa. ¿Y para qué? Para que el patrono pueda pagarnos el salario completo. Porque si nosotros hemos decidido ir a la huelga, ya el juez autorizó la legalidad de la huelga de 8 horas laborales, solamente voy a trabajar 4. ¿Qué van a pasar con las otras 4 horas? Pues a través de este otro procedimiento, vamos a buscar que la huelga sea declarada justa para que el patrono esté obligado a pagarme mi salario completo, aunque yo solo haya laborado 4 horas. Por eso, la necesidad de que la huelga sea declarada justa. Primero, necesitamos que un juez autorice que sí podemos ir a la huelga. Esa es una parte del proceso. Pero, ¿qué sucedería si la huelga es declarada injusta? Entonces, el patrono no está obligado a pagarme el tiempo que he estado holgando o el tiempo que he estado en la huelga. ¿Me comprenden? Pregunto, ¿me comprenden hasta ahorita? ¿O hay alguien que está confundido? En mi caso está totalmente claro, licenciada. Gracias, Pedro. Todo Por claro, favor, licenciada. ¿seguros? Todo ¿Seguros, bien, seguros? licenciada, gracias. Vaya. Vamos paso a pasito y bien despacito, pero sí quiero que les quede claro. Entonces, por eso es que este conteo, este recuento que aparece aquí, es sumamente importante para adjuntarlo al memorial de solicitud de huelga, que quiere decir que la mitad más uno de los trabajadores sí apoyan el movimiento de la huelga. Pero no solamente de palabra. El juez necesita que lo plasmen en un documento y ahí se comprometan las personas. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Ya completamos el memorial. Tenemos el memorial solicitando la legalidad de la huelga y le vamos a adjuntar esa acta en donde consta la asamblea extraordinaria donde se hizo el recuento. Sí logramos que la mitad más uno de los trabajadores apoyaran el movimiento de la huelga. Ahora, ¿qué pasa? El juez tiene que dictar un auto para establecer qué va a decir en esa resolución. Recuérdese que un auto es una resolución final, ¿sí? Un auto es lo mismo que una sentencia. Un auto, el juez establece, dice,
¿Qué puntos importantes establece en ese auto el juez? Que se ha dado un movimiento pacífico. Como es el juez, recuérdese que el juez ha estado llevando el control del conflicto colectivo. Él conoce muy bien cómo ha ido el proceso en su juzgado. Entonces, él va a decir, y con los documentos que usted le presente en el memorial, que todo el movimiento ha sido pacífico. ¿Qué también va a decir el juez en ese auto? Que se ha agotado la fase de conciliación. El juez ahí estuvo, él fue el juez titular, el juez presidente, y él llevó a cabo el Tribunal de Conciliación. Pero usted también recuérdese que cuando finaliza el Tribunal de Conciliación, pues usted va a adjuntar las recomendaciones, esa acta en donde se emitieron las recomendaciones, aquí, esa acta que le notifican a las partes, las recomendaciones, las va a adjuntar a ese memorial. Entonces el juez va a indicar en ese auto que se ha agotado la fase de conciliación. O sea, que no pudieron llegar a ningún acuerdo las partes y como lo dice el artículo 394, cualquiera de las partes puede pedir la declaratoria de legalidad de huelga. Bueno, ¿qué también va a decir ese auto? Que también se ha presentado la constancia o acta en donde se celebró o se llevó a cabo la asamblea extraordinaria en donde los trabajadores votaron la mitad más uno y sí están de acuerdo a irse a apoyar el movimiento de huelga. Esto es los 3 puntos importantes que va a decir el juez en esa resolución. Pero ahí no termina el proceso. Bueno, cuando el juez de primera instancia emite este auto, la ley establece, y ahora sí, nos vamos al 394. Viajemos, por favor, conmigo. Vamos, 394, porque ahí está el procedimiento que ahorita estamos platicando. Bueno, 394, segundo párrafo. ¿Estamos todos? Segundo párrafo del 394. El primer párrafo nos dice que fracasada la conciliación, nos podemos ir a pedir el movimiento de huelga, que sea declarado legal. Bueno, ya lo pedimos. ¿Qué hace el juez? Resolver lo que nosotros acabamos de pedir a través de memorial. Y resuelve esto, ¿sí? Conforme al artículo 241, que sí se cumplieron los requisitos. ¿Estamos? Sí se cumplieron los requisitos. Vamos en el primer párrafo, dice, vamos a ver si me entiende. A la mitad del primer párrafo dice, el auto correspondiente será dictado a reserva de que las causas posteriores cambien la calificación y se haga, y en él se pronunciará sobre si ha llenado los requisitos determinados del artículo 241 y 246. Cuando se dice que un auto se dicta bajo reserva, ¿qué se comprende? Que se verificará el cumplimiento de los requisitos. Exacto, la validez, ¿verdad? De todos esos requisitos. Se dicta bajo reserva, o sea, que una autoridad superior estará revisando
que el procedimiento se haya llevado de como lo establece el artículo 241. Entonces el juez, si quiere anótele, yo sé que usted ya tiene impreso su documento, aquí el juez dicta esta resolución. El juez de primera instancia dicta este auto o dicta esta resolución para que no se confunda. ¿Por qué? Cuando este auto lo ha dictado el juez, ahora nos vamos al segundo párrafo. Dice, dicha resolución será consultada. O sea, elevarlo a una instancia mayor. Dicha resolución será consultada inmediatamente a la Sala Jurisdiccional de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Significa que esta resolución que aquí aparece, que el juez de primera instancia dictó, la ley le dice, ¿en qué plazo? Inmediatamente. Subraye ese plazo. Deberá ser consultada, dice, inmediatamente por la sala jurisdiccional. O sea, que el juez, cuando dicte el auto, donde reconoce que sí ha habido un movimiento pacífico, que sí se agotó la fase de conciliación y que sí votaron los trabajadores, existe la constancia que la mitad más uno votó, inmediatamente debe el expediente que se haya formado, debe de entregarlo en consulta a la sala de la Corte de Apelaciones que corresponda. Aquí, ahí anótele si quiere usted para que no se le olvide. Elevará en consulta a la sala jurisdiccional que corresponda. A la sala jurisdiccional que corresponda. ¿Cómo vamos a ir? ¿Bien? ¿Sí me entendió ese paso? Pregunto. Hay mucho silencio, ustedes me preocupan. Sí, gracias. No, sí, licenciada, Entonces, estamos viendo el artículo 393, ahí lo dice. vaya. Ahora, por favor, ahí donde dice el artículo 394, segundo párrafo. Ahí estamos. 394, segundo párrafo. Elevará en consulta. ¿En qué plazo? Inmediatamente. Recuérdese que aquí son los plazos inmediatamente o a más tardar al día siguiente. A la sala jurisdiccional de la Corte de Apelaciones que corresponda. No, hágale el llamado, por favor, ahí a un ladito de este párrafo, al acuerdo 24/2019. Ahí aparece el listado de las salas según la competencia que le corresponda a cada juzgado. Por ejemplo, al juzgado primero le corresponde la sala primera de trabajo. Al juzgado segundo, la sala segunda de trabajo. Ahí aparece en este acuerdo 24/2019, y esto es por si a futuro usted necesita saber el juzgado 15º de trabajo,
¿Qué sala de trabajo le toca? ¿Es la jurisdiccional o es la competente que va a revisar su trabajo? ¿Comprende lo que le digo? ¿Sí? Licenciada, perdone, ¿será que puede repetir el acuerdo? 24/2019. Gracias, licenciada. Muy bien. 24/2019. Entonces, en este segundo párrafo, tenemos desarrollado esta parte. Aquí, el juez tiene la obligación de, en un plazo inmediato, de entregarle el expediente a la sala. Si estamos en el juzgado primero de trabajo, seguramente la sala primera le tocará que revisar lo que el juez ha dictado en esta resolución. Luego dice, en un plazo de 48 horas, miren, la sala, una vez recibido el expediente, la sala en un plazo de 48 horas deberá dictar un auto, deberá pronunciarse en definitivo. También la sala tiene que dictar una resolución en donde confirma o revoca lo que el juez de primera instancia ordenó. Miren todos los procesos que vamos, ¿sí? Y todavía aquí, ojo, aquí todavía la huelga no está autorizada. Estamos en paso a paso llenando los requisitos legales para que la huelga sea declarada legal. Todavía no ha sido, los trabajadores aquí todavía no pueden irse a la huelga. Usted como asesor jurídico de los sindicatos tiene que tranquilizar y tiene que poder tener el control de las masas. No pueden irse a la huelga todavía, ¿sí? Estamos todavía llevando el proceso. Primero el juez dictó el auto en donde indica de que sí se llenaron los requisitos y que para el juez sí procede la declaratoria de legalidad de la huelga. Pero la ley le ordena en el segundo párrafo del artículo 394, anote el fundamento legal, artículo 394, segundo párrafo, la ley ordena que debe de entregársele a la sala jurisdiccional, a la sala de la Corte de Apelaciones jurisdiccional que corresponda, el expediente. ¿Para qué? Para que esa sala revise el expediente, consulte el expediente, verifique que sí realmente se han cumplido los requisitos establecidos en el artículo 241. Y la sala debe de pronunciarse. O sea, no va a guardar el expediente por 1 año, 2 años ahí. No. La ley le dice que solamente tiene 48 horas para revisar el expediente y también dictar su auto o resolución en donde confirma o revoca la legalidad de la huelga. ¿Sí? Confirma o revoca la legalidad de la huelga. Bueno. Tercer párrafo. ¿Está conmigo? ¿Sigue conmigo? Tercer párrafo del artículo 394. El secretario de la sala, fíjese bien,
El secretario de la sala en este último tribunal, o sea, en la sala, el secretario de la sala comunicará por la vía, en aquel tiempo, pues, que se redactó el código, lo más rápido era un telegrama, ¿verdad? Por la vía telegráfica, la parte dispositiva de la resolución. El secretario comunicará por la vía telegráfica, o sea, la vía más rápida en la actualidad. ¿Qué podría ser? Vía telefónica. La parte dispositiva de la resolución correspondiente a quienes se les va a notificar de forma inmediata. Si usted se da cuenta, aquí no hay plazo, mañana o pasado, dentro de 3 días, no. Dice el secretario comunicará por la vía telegráfica, o sea, la más rápida que encuentre, la parte resolutiva a las partes. ¿Cuál sería la parte resolutiva? En donde se confirma o se revoca en la declaratoria del movimiento de legalidad de la huelga. ¿A quién le tiene que informar de forma inmediata? Número 1, los delegados de las partes, o sea, la parte patronal y la parte empleadora. A los delegados de las partes, o sea, quienes representan a los dos grupos, la parte empleadora, la parte trabajadora. Siguiente, número 2, a la Inspección General de Trabajo. ¿Sí? A la Inspección General de Trabajo. A la Inspección General de Trabajo. Y número 3, a la Dirección General de la Policía, o sea, a la PNC. ¿Por qué cree usted? ¿Por qué tenemos que invitar a la policía a participar de este procedimiento? Para mantener el orden, licenciada. Ujú. Para que esté sabido si sale algún conflicto. Exacto, muy bien. Si hay algún conflicto, ¿verdad? Entonces, por eso mismo necesitamos que una autoridad competente esté mediando en las partes. Porque como les digo, imagínese usted dueño de su empresa, 25 trabajadores, pues no llegan a ningún arreglo, han estado en la negociación, pero no llegan a ningún arreglo y de repente, pues, plantean el conflicto colectivo y agotada la conciliación, solicitan que se autorice el movimiento de huelga. Entonces, obviamente ningún patrono va a estar de acuerdo porque está considerando que eso es su propiedad, son sus bienes y por qué los trabajadores van a tener plena autoridad sobre ellos. Entonces, obviamente, las condiciones no solamente no venían agradables y ahora que se sabe que el movimiento de huelga fue confirmado y que sí procede la legalidad del movimiento de huelga, entonces, pues las partes no van a estar contentas, ¿verdad? Entonces, se están preparando para cualquier reacción. Pero como les dije, aquí todavía los trabajadores no pueden irse a la huelga. Todavía no. Bueno, ya pasaron las 2 instancias. Primera instancia, sí aprobó el movimiento de la huelga. Segunda instancia, que es la sala, también aprobó el movimiento de la huelga.
el secretario de la sala buscó la comunicación más rápida para informar a las partes de que sí se confirma la legalidad del movimiento de la huelga. Entonces, cuando ya termina el secretario de hacer esta comunicación, le devuelve el expediente al juez. O sea que el expediente regresa al juez de primera instancia, ¿sí? El juez de primera instancia recibe ese expediente. ¿Y saben qué hace? Le notifica a las partes, señores delegados, el expediente ya se encuentra en primera instancia. Pero en esa resolución también el juez, aparte de informarles, les dice, se les da un plazo de 20 días, ¿sí? Se les da un plazo de 20 días para que se pronuncien sobre la legalidad y el movimiento de la huelga. ¿Cómo se van a organizar para poder holgar? ¿Cuál va a ser el procedimiento que van a utilizar internamente para poder holgar? Aquí todavía no pueden irse a la huelga. Aquí el juez les avisa que la huelga fue declarada legal, pero previo a autorizar el ejercicio de la huelga, que es la parte final, el juez le solicita a quien lo haya solicitado, o sea, a los delegados de la parte de los trabajadores, y les otorga la ley, según la ley. Miren, artículo 395. Artículo 395. Si no hubiere arreglo y no se hubiere suscrito compromiso de ir a arbitraje, eso se los explico después. Los trabajadores gozan de un plazo de 20 días para declarar la huelga calificada de legal, contados a partir del momento en que se les notifique la resolución de la sala, confirmando el pronunciamiento del juez. Pasado este término, sin haberlo declarado, deben acudir a un arbitraje. Les aclaro, el expediente estaba en segunda instancia y los magistrados de la sala confirmaron el movimiento de la huelga legal. Bueno, el secretario ya les avisó a todas las partes. Como ya concluyó la función de la sala, el expediente regresa al juez. El juez recibe el expediente y les informa a los delegados o a los trabajadores, a las partes dentro del proceso, de que tienen 20 días para declararse si van a ir a la huelga, sí o no. La huelga en este momento ya fue como calificada como legal. Pero para que el juez pueda saber y nuevamente tienen que volver a hacer el conteo, entonces los trabajadores, el sindicato, tendrá que nuevamente convocar a una asamblea general extraordinaria para que se pronuncien si realmente están de acuerdo, y para esto les dan 20 días. La ley es clara y dice que para poder decidirse si realmente
van a participar dentro del movimiento de la huelga, les da 20 días para organizarse. Este plazo surge porque los jueces están sujetos a la declaratoria sin ninguna presión que los trabajadores hagan. ¿Qué sucede, por ejemplo, en un hospital? Si llegaran a declarar legal un movimiento de huelga. ¿Qué pasaría con la emergencia? ¿Qué pasaría con el área roja? ¿Con el área de encamamiento? ¿Qué pasaría con los enfermos que necesitan control sobre todos los aparatos que tengan? ¿Qué considera usted? Licenciada, yo opino que no todos los trabajadores se irían a huelga, porque si no se les morirían todos los pacientes. Ujú. Eso es lo que, como usted ¿Qué hablaba de dicen los un... demás compañeros? Para esto los voy a invitar, por favor, a que lean, ahorita les digo, el artículo 243. 243. ¿Estamos? En el 243 dice, no podrá llegarse a la realización de una huelga. Los trabajadores de empresas de transportes, los trabajadores de clínicas y hospitales de higiene y aseo. Léame el inciso B, por favor. Licenciada, buenas noches. Voy a leer. Sí, por favor. Por inciso B, el artículo 243. Por los trabajadores de clínicas y hospitales, higiene y aseo público, y los que laboren en empresas que proporcionen energía motriz, alumbrado, telecomunicaciones y plantas de procesamiento y distribución de agua para servicio de las poblaciones mientras no proporcionare el personal necesario para evitar que se suspendan tales servicios sin causar un daño grave e inmediato a la salud y economía pública. ¿Continúo? Solo eso. Solamente. Gracias. Bueno. Entonces, ¿qué pasa acá? Aparentemente, los servicios públicos esenciales no pueden participar. Entonces, ¿qué hacemos con los derechos fundamentales que la Organización Internacional del Trabajo ha emitido en los convenios en donde Guatemala ha ratificado los convenios de la Organización Internacional del Trabajo? Y en ella aparecen el convenio 87 de la OIT, la libertad sindical y la protección de los derechos sindicales, el convenio 98 de OIT sobre el derecho a la sindicación y a la negociación colectiva. ¿Estamos dentro del proceso de la negociación colectiva? ¿Sí o no? ¿Es parte este proceso de legalidad de la huelga? Sí es parte, jóvenes, está dentro del proceso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿En qué andan pensando? Mire, me asusta de ver ese silencio.
¿Sí me están comprendiendo? Pregunto. Licenciada, convenio 98 indicó, ¿verdad? Sí, convenio 98 de OIT y 87. Gracias. Si Guatemala tiene suscrito 74 convenios de OIT y dentro de estos resaltan estos convenios, entonces, ¿por qué los trabajadores de servicios públicos no pueden? ¿Sí? La respuesta la van a encontrar, por favor anótenlo, y para la próxima espero que sí la tengan, si no, pues voy a ver si yo la tengo, la ley de sindicación. Se los transmito, es el decreto 71.87. 71.87. Es ley de sindicalización y regulación de la huelga. ¿Lo anotaron? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Ahorita se les mandé de todos modos. Decreto 71.87. Aquí, por favor, van a tomar lectura de esta ley. La leen, por favor. Y en el artículo número 4, miren que es una ley sumamente chiquitita. Tiene solamente 8 artículos. Antes de que se vaya a dormir, léala. Ya se la mandé. Ahí la tiene. Y en el artículo, póngale atención, por favor, al artículo 4, literal D. Esta ley organiza los derechos de estos servicios públicos y en esos 20 días tenemos que aplicar esta ley. Usted, como conocedor del derecho y asesor del sindicato, tiene que organizar a los trabajadores para que puedan atender de forma de turno, organizarse internamente, cómo van a atender esas áreas durante las horas que estén holgando. Porque recuérdese, tampoco esto, si el Código de Trabajo dice que son servicios esenciales y no pueden dejar de prestarse. La ley de sindicalización, el decreto 71.87, también lo dice. Pueden ir a la huelga, pero para eso son los 20 días, para que se organicen y se lo manifiesten al juez. Organicen, hagan una asamblea general extraordinaria con los afiliados y organicen y determinen si efectivamente quieren irse a la huelga todavía. Primero. Segundo, ¿qué vamos a hacer con esos servicios esenciales? Hay una ley que regula que no se pueden dejar de prestar. No le están diciendo que no haga uso de su derecho de holgar. No. Le están diciendo que se organice para que pueda ejecutar ese derecho. Entonces, el juez le da 20 días, la ley lo establece, dice, los trabajadores gozarán de un plazo 395, artículo 395.
los trabajadores gozarán de un plazo de 20 días para declarar la huelga calificada de legal, contados a partir del momento en que se les notifique la resolución de la sala. Recuérdese que la sala vía telegráfica les notificó, confirmando el pronunciamiento del juez. Luego, cuando ya están notificados, se les da los 20 días, deben de celebrar esa asamblea general extraordinaria para pronunciarse ante el juez. Y con esta acta, en donde consta cómo internamente van a realizar el holgar, cómo van a ustedes a manejar el tiempo para holgar. Dice, el sindicato le comunicará al juez la decisión. O sea, aquí el sindicato va a presentarle al juez un memorial en donde le va a explicar detalladamente cómo se va a llevar a cabo el movimiento de la huelga. Si hay servicios públicos esenciales, cómo se van a cubrir esos servicios públicos esenciales. Cuando el juez esté satisfecho de la información que se le presenta, entonces ya, ahora sí, esto es ya lo último. El juez va a emitir una resolución en donde autoriza el ejercicio de la huelga. ¿Sí? Ahí el juez autorizó el ejercicio de la huelga. Claro que sí. Carlos pregunta si el patrono puede pronunciarse. Claro que sí. Recuérdense que las resoluciones son públicas para las partes. Y ahí, por eso es que en el artículo 394 dice, cualquiera de las partes puede pronunciarse, solicitando que se declare el movimiento legal o la ilegalidad del movimiento, ¿sí? Si el patrono considera de que se están violentando los derechos y que no se está haciendo, no se está atendiendo el procedimiento, pues va a solicitar que el movimiento de la huelga sea declarado ilegal. Todas las resoluciones que se emitan en este procedimiento están comunicadas todas las partes. Bueno, jóvenes, hoy sí me extendí demasiado, ya tienen que irse al otro curso, ya son las 7, mil disculpas, pero sí necesitaba que ustedes les quedara este material, por favor, porque no sé si va a haber clases el viernes. Por favor, lean. Miren que ya estamos a pocos días de terminar. Dime, Magalí. Licenciada, solo tengo una consulta. Aquí en el organizador, ¿cuál es, dónde mencionó la segunda instancia? La primera instancia es donde está el auto, ¿verdad? La primera instancia dictada por la resolución OAU. La segunda instancia es aquí en la consulta de la sala. Artículo Ok. 394. Ahí está todo el procedimiento. Creo que es el segundo párrafo. Muy amable, licenciada. Muy bien. ¿Alguien Feliz más noche, tiene otra licenciada. duda? La otra, el próximo día de clases, repasamos esto. ¿Oyeron? No tengan pena, pero sí me interesa que lo lean, ¿sí? Lean, lean sus convenios, lean el decreto y lean estos artículos que vimos. Bueno, Muchas gracias, licenciada. Feliz noche. buenas noches. Para los que tienen examen extraordinario, por favor, ya les indiqué la hora que me tienen que enviar el mensaje. A esa hora, así yo tomo nota y ya les publico el examen al correo que me están señalando.
Que tengan buena noche. Feliz noche, licenciada. Buenas noches, licenciada.